Y aquí voy con las observaciones. Presidente Maduro, vamos a notar. Primero, continúa el Estado venezolano sin reconocer el daño que el Seguro Social ha dejado a millones de trabajadores y patronos que contribuyeron por años a la administración de los fondos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es decir, hay una crisis muy grave provocada por la irresponsabilidad en el manejo de los fondos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Primera pregunta, ¿serán los mismos que han administrado el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales quienes van a administrar ahora estos fondos creados por esta contribución especial? Quiero anunciar que acudiré ante el despacho del señor Fiscal General de la República para iniciar una investigación cuanto antes por los hechos que han ocurrido en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por eso, insisto, el primer vacío que tiene la ley es quién va a administrar este fondo. No sabemos quién va a administrar el fondo que se crea o los fondos que genera esta contribución especial que aprueba la Asamblea Nacional. Para nosotros, y aquí vuelvo a repetir para ser pedagógico, siempre en una sociedad incluyente y solidaria, los venezolanos debemos coordinar, debemos apoyar para salir de la espantosa crisis social y especialmente la que viven nuestros abuelos y nuestras abuelas. Pero una cosa es la solidaridad y otra cosa es la sobrecarga fiscal que distorsiona la economía, que aleja la inversión, evidentemente aleja la productividad, la capacitación y por supuesto daña el empleo formal. Estamos rompiendo el principio de la igualdad al excluir al principal patrono de este país de la contribución, que es el Estado venezolano. Es decir, le estás dejando, otra vez le estás corriendo el bulto y le estás dejando el asunto, candidato presidente Maduro, le estás corriendo el bulto y le estás dejando el mono nada más a los empresarios. No. El Estado venezolano también, y ya te voy a decir cómo. Esto empuja, además, esta contribución, esta sobrecarga fiscal a la evasión e empuja también al mercado negro laboral. Yo me quiero preguntar, ¿dónde está el estudio de impacto económico de esta ley? Porque con la crisis económica que hay en este país, con sanciones y todo este desastre y la pésima administración del gobierno, pues yo lo que me quiero preguntar es ¿dónde está el estudio de impacto económico para aprobar una ley tributaria como esta? Ojo, obligación que no solamente viene de la lógica, sino del Código Orgánico. Ahora quiero que analicemos aquí juntos el impacto de la nueva ley. Si ustedes establecen, según la propia ley, sancionada, están a tiempo, señor Procurador General, ciudadana vicepresidenta, de devolver la ley a la Asamblea Nacional. No vayan a promulgar esa ley como está, que va a causar daños a la economía. Fíjense, el impacto de la nueva ley es mucho el impacto, mucho el daño y bajo rendimiento. El salario mínimo hoy por hoy está en 130 bolívares. El centatique socialista en 40. Pero adicionalmente el bono de guerra es en 90. Es decir, que para los efectos de esta ley, y esto es importante, a los efectos de esta ley se va a considerar como base de cálculo $130 mensuales para cada trabajador. Eso quiere decir que tú le vas a aplicar el 15%. Si usted tiene 2 empleados, el 15% de su nómina tiene que reportarla ahora al CENIAT. Imagínense ustedes el costo que esto significa para un emprendimiento, para un comerciante, porque no estoy hablando de las grandes transnacionales, no. Estoy hablando del mayor sector económico de este país, los emprendedores y los pequeños comerciantes, las llamadas pymes, además. Fíjense esto que es muy importante. Los empleados del sector privado, esto es una cuenta muy sencilla, que si la saqué yo, ha debido sacarla también el Ministerio de Finanzas, o quienes promovieron la ley en la Asamblea Nacional. Lo primero, fíjense,
hay, de acuerdo al sector privado, y esto es bien importante, empleados en el sector privado, según el Banco Mundial y la última encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, hay 2.540.604 personas en el sector privado formal. Es una estimación porque aquí datos oficiales no hay, desde hace 12 años. Ahora, ¿eso qué significa? Si usted saca la cuenta, la verdadera contribución anual para cada pensionado va a terminar siendo de $111, que lo que corresponde realmente mensualmente, el incremento va a ser de $9 para cada pensionado. Entonces le cuesta mucho a la empresa privada, a un pequeño comerciante, dar esta contribución, pero al final lo que va a recibir un pensionado son $9 mensuales. ¿Para qué sirven $9? Entonces, por eso es que nosotros exigimos nuevamente una revisión de esta ley por el impacto económico que tiene sobre las pymes, sobre la pequeña y mediana industria, lo que puede ocasionar despidos, y resulta ser que por el otro lado vamos a tener otro problema muy serio, que además no beneficia en nada a los pensionados. Es decir, que tenemos una crisis seria. Y esto no contribuye. Ahora bien, ahora voy nuevamente con usted, presidente Maduro. Usted anunció, y el pez muere por la boca, que están incrementando debido a las licencias. Ustedes están incrementando la producción de petróleo a 900.000 barriles de producción. Es decir, estamos estimando que van a entrar $4.000 millones en superávit por las licencias. Es decir, los empresarios y el sector privado de este país y los comerciantes y los emprendedores, porque no estoy hablando nada más de los empresarios, estoy hablando de los emprendedores, van a tener que asumir nuevas cargas fiscales. ¿Por qué? Por las sanciones, según la ley. Pero nadie va a recibir el beneficio de las licencias que significan excepción a las sanciones. Entonces, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Si hay que sobrecargar fiscalmente a los comerciantes, a las empresas y a los industriales, a los pequeños comerciantes, a los pequeños emprendedores que tienen una nómina de 1, 2 y 3 personas, ¿y dónde están los beneficios de las licencias? Aquí hay nueva plata. ¿Para dónde van esos reales, Nicolás? Esa es mi pregunta. ¿Para dónde van esos reales? Son $4.000 millones que van a entrar al país. ¿Para dónde van los reales? A eso no se ha dicho. Entonces, si hay que colaborar con las pensiones y con las jubilaciones, yo creo que también se puede generar más bien un fondo abierto, porque pasa la lámina. Yo le quiero recordar al presidente de la República, según el artículo 311 de la Constitución, violado durante más de 25 años, que el ingreso que se genere por la explotación de la riqueza del subsuelo y los minerales en general propenderá a financiar la inversión real productiva, la educación y la salud. ¿Para dónde van esos reales? Otra vez al Fondo Negro, porque el Fondo Negro fue el que se llevó el examen. El Fondo Negro se lo llevó Ramírez. El Fondo Negro se lo llevaron todos. Ahora va otra vez $4.000 millones nuevos, más la otra plata que va a entrar por esta contribución especial. Y también dijiste, Nicolás, que el señor Cabello, el hermano de Diosdado, que maneja el CENIAT, también estaba generando un superávit. ¿Para dónde van esos reales? Te exigimos gobierno abierto, gobierno transparente. Si los venezolanos tenemos que hacer un gran esfuerzo, entre todos hagamos, pero con reglas claras, ¿vale? Vamos a hacerlo, pero con reglas claras, con un gobierno abierto. ¿Y ese gobierno abierto qué significa? Que cada venezolano pueda saber qué van a hacer con su plata. Porque la plata no solamente viene de una contribución especial, es la plata que tiene cada venezolano en virtud del artículo 311 de la Constitución.
porque cada venezolano es dueño de la riqueza petrolera que está en nuestro subsuelo. En nuestro subsuelo, y eso es importante que cada uno sepamos, nosotros somos dueños de la renta, de la reserva petrolera más importante del mundo, pero somos un pueblo pobre. Ah, qué casualidad. Entonces aquí la gente tiene que pagar los platos rotos del desastre de las sanciones promovidas por los irresponsables estos del gobierno interino, y ahora también parece que están metidos en guisos con el Aizami, que luego ya uno no sabe cuánta espiral cuando se prendió ese ventilador hasta dónde va a llegar. Resulta que son los venezolanos los que están pagando todos los platos rotos. Entonces, frente a eso, no es cadena perpetua, es honestidad perpetua, es gobierno abierto perpetuo, es que los venezolanos podemos saber para dónde van los reales. Ya no es la pregunta aquella del presidente Herrera, ¿dónde están los reales? No, yo quiero saber ahora es para dónde van los reales, porque los últimos reales que este país ha tenido se los han llevado entre Ramírez, el Aizami y toda la larga lista de choros que tiene este país. Entonces ya basta. Entonces vamos a poner las cosas en orden. ¿Pero cómo se ponen las cosas en orden? En instituciones. No solamente basta de cambiar los nombres, tienes que poner instituciones. Y las instituciones tienen que funcionar. Y lo primero que tiene que funcionar, ¿qué es? El gobierno abierto. Y vamos a crear, y yo quiero proponer hoy la creación de un fondo de estabilización microeconómica. Que ese dinero que venga de ese superávit que viene, de esas licencias que te están otorgando, porque Venezuela no, yo rechazo las sanciones y las rechazo abiertamente. Ah, pero las licencias, y son esas excepciones que están dando, yo quiero saber para dónde van esos reales. El país merece saber para dónde van los reales. Entonces vamos a crear un fondo transparente, abierto, que toda Venezuela sepa, como los noruegos, chicos. Los noruegos saben cuánto dinero hay en su fondo petrolero. Y por eso necesitamos y requerimos que los venezolanos, igual que los noruegos, tengamos y sepamos para dónde van los reales que genera la renta petrolera y todo el tema minero de este país. Así que gobierno abierto para acabar con la corrupción, para acabar con el desastre, y entre todos realmente, bajo el principio de la igualdad, todos podamos sostener las cargas públicas y todos podamos ser solidarios y apoyar a nuestros pensionados y a nuestros jubilados que merecen una vida mejor, y ya, porque no hay tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué solución plantea usted para el seguro social en su gobierno? Bueno, primero la intervención del Seguro Social auditado en el tiempo, Fernando. Eso es demasiado importante. El Seguro Social y los cotizantes del Seguro Social, que son los trabajadores venezolanos, fueron víctimas de una gran estafa. Porque si los cotizantes al Seguro Social hubiesen depositado ese dinero en dólares en el exterior, ¿cuánto tuvieran hoy de pensión? Esa es la cuenta, eso es muy fácil de sacar. Lamentablemente, entre el Banco Central de Venezuela y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aquí liquidaron el poder adquisitivo y liquidaron los ahorros de los venezolanos. Pero es una responsabilidad que además tiene que asumir el Estado. Miren, nosotros tenemos que asumir, y lo digo, al asumir la presidencia de Venezuela, voy a nombrar y designar una comisión presidencial para el estudio de la deuda social que tiene Venezuela. Porque así como calculamos que la deuda financiera de este país, entre bonos de la República, bonos soberanos y bonos emitidos por PDVSA, son de 165 mil millones de dólares, ahí a los venezolanos, ¿quién nos va a reparar el daño causado por todos estos años de devaluación? Porque los venezolanos somos los que pagaron los platos rotos, del mal manejo del Estado, de las sanciones y de todo lo demás. ¿Hay quien le pague ese daño? Ese carro chocado, ¿quién lo va a reparar? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Seguro Social? Uno, una auditoría a fondo de todos estos años de administración del Seguro Social, y segundo, calcular el tamaño del daño que ha significado que para mucha gente depositó su dinero en el Seguro Social, pero la devaluación se lo tragó. ¿Y quién hizo eso? El Estado venezolano. Porque eso es una ley.
Una ley te obligó a ti, obligó a tu papá, a tu mamá y obligó a los abuelos venezolanos a cotizar durante años al Seguro Social. ¿Y qué pasó? Imagínate. Ya en función al balance, habla de gobierno transparente. Ayer se aprobó la ley para exigir un gobierno transparente, exigiendo que se derogue la ley, sí o no, cuál será el mecanismo. Y en función a las estimaciones, ¿qué sueldo proponen que se haga viable en función a mecanismos cuantitativos? ¿Qué sueldo proponen para los técnicos y que se haga viable en términos de realidad? Ok, fíjate que es bien importante tu pasaje. Fíjate que es bien importante esto. El costo es muy alto. 9.25 es lo que calculamos nosotros que le puede llegar a aumentar la pensión a los abuelos venezolanos. Porque según cifras entre oficiales y extraoficiales, porque tú sabes cómo son las cifras de este país, existen 5.5 millones de pensionados y jubilados. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? Que el presidente Maduro devuelva la ley a la Asamblea, porque estamos justo en el momento del plazo de que fue sancionada por la Asamblea Nacional, pero no ha sido promulgada por el presidente de la República. ¿Qué le propongo yo al presidente de la República? Devuélvala a la Asamblea para que podamos hacer los ajustes. Primer ajuste de esa ley. Primer ajuste. Tiene que saber quién es el que va a administrar ese fondo. Eso es lo primero que tenemos que saber con el venezolano. ¿Se crea un fondo especial? No está ahí. Nadie sabe quién va a administrar ese fondo. ¿Quién va a recaudar si se sabe que es el señal? Pero ¿quién va a administrar ese fondo y quién va a ser el responsable de esos fondos? ¿Y quién va a distribuir esos fondos? Eso tiene que estar en la ley, porque es un principio además de legalidad tributaria. Segundo, que es demasiado importante, yo quisiera ver un estudio de impacto económico de la ley y que lo publique el presidente de la República y que lo publique la ciudadana vicepresidenta también. Vamos a estudiar de manera formal, serena, porque no se trata de sabotear la ley. Se trata de ver cómo ayudamos a que los pensionados y jubilados de Venezuela puedan tener una mejor pensión. ¿Qué creo yo? Que también tenemos que incluir al Estado venezolano para mejorar las pensiones y jubilaciones. Porque la carga nada más no está en el deteriorado sector privado venezolano, sino que el mayor patrono que tiene Venezuela hoy es el Estado, es el gobierno. Y a ese no va a contribuir. Y si te están llegando 4.000 millones de superávit, no le vas a meter un poquito a las pensiones y jubilación. Porque fíjense el monto. Nosotros calculamos que anualmente se va a poder recaudar solamente 340 millones de dólares, exprimiendo a todo el sector privado. Pero este año nada más el superávit va por los 4.000 millones de dólares por las licencias otorgadas, por el aumento de la producción de petróleo, que lo dijo el presidente Maduro, no lo dije yo. Si tú aumentas la producción de petróleo de 600 a 900 mil barriles de producción y pasamos la barrera del millón, Dios mediante, bueno, ¿cuánto le corresponde aquí a los abuelos para su salud? ¿Cuánto le corresponde? Yo quiero saber si el Estado venezolano también va a asumir su responsabilidad y no a correr. ¿Qué porcentaje debería colocar el Estado? El Estado venezolano debería, bueno, para mí el Estado venezolano es el que debería asumir el inmenso daño que ha producido por su pésima administración. Eso es lo primero. Porque además del seguro social, porque esto no te está sustituyendo el seguro social. Mire, la sobrecarga fiscal que hay en Venezuela, Fernando, es inmensa. O sea, la sobrecarga fiscal te está impidiendo que haya inversión privada. El primer eje de nuestro programa de transformación económica en Venezuela, el primer eje de todo es que la inversión, promover la inversión. Pero yo no promuevo la inversión, yo no voy a hacer que tú seas un empresario venezolano si yo te sobrecargo fiscalmente. Es una locura. Entonces, en medio de los trámites burocráticos te sobrecargo más. Pero resulta que a mí me están entrando un dinero nuevo por las licencias que se están otorgando. ¿Para dónde va esa plata? Que esa plata baje para pagar una deuda, dígalo. Que esa plata no va, dígalo. El problema no es la gran impunidad que hay, porque PDVSA también tenía un fondo y también se perdió. Todo, pero me parece maravilloso. Por supuesto que hay impunidad. ¿Impunidad por qué? Pero es que además no solamente es impunidad, es falta de transparencia, porque la impunidad es a los efectos pasados. Pero a los efectos presentes,
es que no hay un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas, que es lo importante para todos. Que tú como venezolano y todos los que estamos aquí como venezolanos tenemos el derecho constitucional a saber en qué se gasta el dinero de Venezuela. Eso es lo importante. Por eso es que estamos diciendo nosotros, revisen el contenido de esta ley, vamos a incorporar aquí al Estado venezolano, porque nada más no puede ser que el empresario privado, primero porque el monto y el costo es muy alto para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, es demasiado alto, y muy bajo el beneficio para nuestros pensionados y jubilados. Si esto no es así, pues en un estudio de impacto económico debería decirnos lo contrario. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy es muy práctico. Según el Banco Mundial, hay 11 millones de personas en la fuerza laboral activa de Venezuela. Según la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, solamente el 22% tiene un empleo formal en Venezuela. Y si a eso le aplicamos la fórmula que está en la ley, eso te da un monto. Eso es así. El tema es que, bueno, he estudiado Derecho Tributario toda mi vida y he sido profesor de Derecho Tributario. Y bueno, cuando le apliqué la fórmula básica de la obligación tributaria a esta ley, pues lo que me encuentro es con un desastre operativo y con una relación costo-beneficio demasiado alto el costo para los pequeños y medianos comerciantes, que también le están dando empleo a los abuelos, porque aquí no hay nadie jubilado en este país. ¿Quién va a vivir nada más de una jubilación o una pensión? Nadie. Entonces, hoy, ¿qué pedimos nosotros y exigimos al presidente de la República? Que el presidente devuelva la ley a la Asamblea y tengamos un concepto real, que vamos a crear un fondo nuevo que tenga contribuciones de las empresas, claro, pero que analicemos también el impacto económico real, porque ya estamos hablando, según Fede Industria, de un impacto del 2 o 3% en el costo de la canasta básica, que según el Sendas ya es de $1.200 por una familia de 5 personas. Entonces imagínense ustedes que no estamos para sobrecargar en este momento. Venezuela no está para improvisaciones económicas, ni para improvisaciones políticas tampoco, mucho menos. Pero la verdad es que no estamos para improvisar económicamente, y esta ley debería ser devuelta a la Asamblea Nacional para que sea estudiada con la debida serenidad, porque el objetivo central y mi objetivo es que los pensionados jubilados de este país ganen mucho mejor. Antonio, una pregunta. Ayer el otro candidato, Márquez, planteaba una especie de pacto de convivencia política. Es decir, lo que dice el pueblo es el día después, ¿qué va a pasar en Venezuela? Él planteaba esa proposición, empezó lo que dijo el presidente Petro. ¿Usted y su equipo está de acuerdo, digamos, de que se reúnan todos los candidatos, de firmar un compromiso, y él planteaba un referéndum que se haga el mismo día, el 18, donde el venezolano también, digamos, ponga su opinión ahí? Y también le preguntamos a él, y se lo preguntamos a usted, en vista que son varios candidatos de oposición, ¿es posible que de aquí al 18 de julio hayan otras declinaciones y se disminuya esas candidaturas y quede uno o dos candidatos de oposición frente al gobierno de Maduro? Fíjate, con relación, nosotros hemos tenido reuniones con los embajadores de los distintos países que tienen que ver con que han formulado esas propuestas. Nos las han hecho llegar de manera oficial, tanto el gobierno del presidente Petro como el gobierno del presidente Lula, y también tienen mucho interés el gobierno del presidente Boric y el gobierno del presidente López Obrador. Nosotros vamos a estar de acuerdo siempre con cualquier pacto que tenga que ver con la paz en Venezuela, siempre. Pero eso no es un pacto para suscribirlo entre políticos. Ese es el problema, que siempre se ve la parcelita limitada. Yo creo que un pacto de Estado, de normas de convivencia, tienen que ser firmados por todos los actores de la sociedad civil. A mí me gustaría que estuvieran los empresarios, los ganaderos, los campesinos, los trabajadores. Es decir, que toda Venezuela se una con un objetivo fundamental de crear esto, la nueva Venezuela, la Venezuela postrentista. Yo creo que hay muchas implicaciones, no solamente un pacto reducido a unos políticos. No. Es un pacto que tiene que ser amplio, y así se lo hicimos saber a los presidentes. Con relación a nosotros, mira, hay muchas conversaciones, muchos candidatos que han tocado la puerta de este comando,
Y bueno, serán bienvenidos todos aquellos que crean que la educación es la vía para transformar a Venezuela. Se van a sorprender.